días. Bueno, es un honor moderar este panel en el cual vamos a tener a destacados y destacadas expositoras que van a dar cuenta de las discusiones, ¿sí?, y de marcos teóricos relevantes, ¿sí?, en aprendizaje y servicio solidario. La estructura del panel va a tener cada panelista 15 minutos de presentación y si nos quedan algunos minutos finales vamos a tener alguna pregunta para conversar con ellos. En primer lugar, va a presentar a Andrés Peregali y Luz Arjub, Solidaridad, Fraternidad y Espiritualidad en la promoción del aprendizaje y servicio. Algo muy breve de ellos. Andrés es vicecoordinador de la Red Global de Uniservitate, doctor en Educación por la Universidad de San Andrés, y Luz es licenciada en Organización y Dirección Institucional de la UNSAM, especialista en Análisis y Gestión de Redes Sociales por la Universidad Bolivariana de Chile y especialista en Educación por la Universidad del Museo Social Argentino. Bueno, le damos la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias a todos por estar aquí. Una alegría compartir esta séptima jornada de investigadores en aprendizaje y servicio solidario. Primero, algunas aclaraciones. Esta presentación la hacemos Luz y yo, pero estuvimos trabajando en esta presentación también María Rosa Tapia y Candelaria Ferrara, y junto con ellos tomamos el desafío de abordar en este eje particular que focaliza los conceptos en el aprendizaje de servicio, la espiritualidad y la fraternidad, la propia organización de la cual formamos parte, que es CLAIS. Y ese es un desafío grande, poderoso, que nos entusiasma y que nos apasiona, como dijo Dani también, pero que nos llama también a advertirles a ustedes de esta necesaria distancia que tenemos que tomar para compartir esto que hacemos, y de que también son estudios y análisis que abrevan en una historia que CLAIS tiene, en conceptualizaciones que hoy vamos a plantear aquí, en autores, en textos que no surgen de esta investigación o que no son creación nuestra, es decir, que nosotros compartimos con ustedes en el marco de este análisis que hicimos. En ese sentido, y hechas estas aclaraciones muy importantes, que de alguna manera invitan a ustedes a bucear, luego de escucharnos en la presentación escrita, pero también en los documentos que CLAIS tiene como organización, en investigación, en capacitación, etcétera, esa es nuestra hoja de ruta que proponemos recorrer. El marco conceptual, las preguntas, los objetivos, la metodología, el análisis, los resultados y las nuevas preguntas que abre la investigación. ¿Qué es lo que decidimos hacer? ¿O qué es lo que en el marco de lo que CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, organización de la sociedad civil que trabaja desde hace más de 20 años en Argentina y en América Latina y en el mundo, viene desarrollando? Bueno, anudar, ¿sí?, el campo conceptual del aprendizaje-servicio. Ustedes tienen allí en un círculo del diagrama el concepto de aprendizaje-servicio que nosotros decidimos mirar, que no es creación de CLAIS, pero que CLAIS resignifica, eso lo vamos a ver en los resultados. Algunos conceptos en particular que en esta investigación miramos, es una investigación exploratoria, descriptiva, solidaridad, fraternidad, espiritualidad y redes, que tampoco son creación de CLAIS, pero que CLAIS resignifica, y eso va a aparecer en los resultados, desde el marco de la gestión. La gestión educativa es un campo teórico que tiene múltiples desarrollos, muchísimas décadas de desarrollo, y que conceptualmente lo podemos definir o caracterizar como el crear las condiciones para hacer que las cosas sucedan, como dice Bernardo Blechmar, y yo le agrego, y no para que suceda cualquier cosa. Es decir, para que suceda lo que queremos en función de una visión, de una misión, de unos objetivos específicos. Entonces, esta investigación focaliza en cómo el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio a lo largo de todos estos años y desde la gestión resignifica estos conceptos de solidaridad, fraternidad, de espiritualidad y aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque el campo de la gestión, que está vinculado al hacer, dice lo que una organización es y sabe
que esta es la otra parte conceptual en el campo de la gestión de la que pocas veces hablamos. Es decir, muchas veces caracterizamos a la gestión como el hacer, pero no tenemos en cuenta o no prestamos tanta atención en que ese hacer dice del ser, dice de la identidad y dice de un saber. Y esto que parecen palabras quizás un poco complejas o trabalenguas, es muy importante, porque en el hacer nosotros estamos siendo de un modo y vamos construyendo un conocimiento, como decía Alejandra, como decía Daniel, que hay que mirar y que hay que analizar y que hay que problematizar, pero que es el que queremos compartir también ahora como parte de los hallazgos y del trabajo que venimos haciendo desde hace varios años. ¿Cuáles son las preguntas que guiaron entonces esta investigación? ¿Puede el aprendizaje-servicio como aproximación filosófica permear la gestión institucional? ¿Puede la solidaridad, la fraternidad, la espiritualidad y el tejido de redes contribuir a la gestión institucional y la promoción del aprendizaje-servicio? En términos metodológicos, a mí me gusta, cuando enseño, hacer la distinción entre la contribución y la atribución. Es decir, y esto no es una distinción solamente de palabras, sino que estos conceptos que nosotros decidimos mirar contribuyen, ¿sí? Contribuyen a un tipo de gestión, a una identidad, pero hay otras líneas de trabajo, hay otras acciones que también contribuyen en esa elaboración que nosotros no estamos mirando aquí, ¿sí? Pero por eso hablamos de la contribución de estos conceptos desde la gestión a la identidad organizacional y la misión. ¿En qué sentido y de qué manera? Entonces, ya para avanzar, gracias Luz, nosotros nos proponemos como objetivo mirarnos, es decir, mirar cómo gestiona el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, las áreas programáticas en las cuales trabaja y estos conceptos en particular de espiritualidad, de fraternidad, de aprendizaje-servicio y de redes, para ver de qué modo, ¿sí? De qué modo esa gestión los ha resignificado y esto es muy importante también, pueden seguir siendo una novedad en términos conceptuales para hoy. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchos de quienes están aquí van a escuchar conceptos que vienen escuchando desde hace muchos años. Pero recorriendo el mundo con CLAIS y con Uniservitate, nos damos cuenta que muchos de estos conceptos hoy, 2025, son una novedad. Y son muy actuales. Por ejemplo, el concepto de solidaridad, entendido como una solidaridad horizontal, y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se vive y se gestiona desde la organización esta cuestión? Metodológicamente, ¿qué fue lo que hicimos o cómo concebimos este estudio? Como un estudio de caso que analiza datos cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Fuentes documentales, grupos de discusión. Como decía Dani, también hemos chequeado con algunos profesionales con los que trabajamos esta presentación para que nos den su feedback, también a modo de revisión de pares, y esperamos que luego de esta jornada también lo podamos seguir haciendo para poder problematizando lo que hacemos y problematizar lo que hacemos y mejorarlo. Y como fuentes, bibliografía institucional, fuentes documentales de organización, testimonios y el saber de experiencia, análisis y grupo de discusión, y esta nota muy importante en términos metodológicos de la implicación de los investigadores en la investigación y también este resguardo o esta vigilancia epistemológica que hemos tenido y que queremos seguir teniendo, ¿no? como actitud de investigadores al investigar. Cierro por aquí y le dejo la palabra a Ana Luz para que pase a los resultados y luego a las conclusiones y a las preguntas que abre la investigación. Bien, entonces, como decía Andrés, tomamos CLAIS como caso de estudio para analizar este vínculo entre las concepciones base del aprendizaje-servicio y la gestión. En ese sentido, entonces, tomamos, para empezar, las áreas de trabajo de CLAIS. Esto surge de un material institucional de CLAIS, un brochure institucional que describe cada una de las áreas de trabajo. Lo que hicimos entonces, fue tomar cada una de estas áreas, analizarlas en profundidad y tomar, por otro lado, cuáles son las concepciones básicas sobre las cuales CLAIS está trabajando. Una tiene que ver con lo que decía Andrés recién, de la diferenciación entre solidaridad, lo que podríamos llamar solidaridad vertical o tradicional. Como ven ahí en el gráfico, esto lo tomamos de una de las publicaciones de CLAIS, una idea inicial de Gerardo Bridi, que no lo vi, pero es posible que esté por acá, que tomamos y que incorporamos y usamos permanentemente en CLAIS. A diferencia de la solidaridad horizontal que promovemos, que es una solidaridad donde
las dos partes tienen algo para aportar, tienen algo para aprender, tienen algo para dar, algo para recibir, etc. Esta es una de las cuestiones centrales. Otro de los conceptos centrales que tomamos es el de fraternidad. ¿Por qué fraternidad? Porque vemos que hay un modo de vincularse al interior de CLAIS y de CLAIS hacia afuera que tiene que ver con la generación de vínculos de confianza, con una cultura participativa centrada en la diversidad y con fuerte foco en la diversidad. Por esta cuestión que tomamos de Robert y Camargo de la oportunidad de dialogar y negociar ante el conflicto, no tomar el conflicto necesariamente como obturador, sino como oportunidad de cimiento. Y tomamos también esta cuestión de los vínculos de reciprocidad como base del cambio social. Todo esto sobre la base del reconocimiento mutuo, que es una idea de Robert y que nos gustaba mucho, de partir de la base no necesariamente de la aceptación, no necesariamente del estar de acuerdo, pero sí de un reconocimiento básico de la humanidad del otro. Otra de las cuestiones centrales tiene que ver con la espiritualidad y la trascendencia. CLAIS propicia la vivencia y el desarrollo de la... CLAIS propicia la vivencia y el desarrollo de la dimensión espiritual como constitutiva del ser humano. No estamos pensando en una religión u otra o una forma de vivir esa espiritualidad, pero sí la espiritualidad, una espiritualidad que busca la trascendencia a través del servicio. Y como decíamos, de un tipo de servicio particular que es el servicio solidario, que entiende a todas las partes involucradas como enriquecedoras y enriquecibles. Y por último, esta cuestión del tejido de redes. Nos gustaba esta idea de Ehrlichman de que las redes pueden abordar problemas de gran envergadura de un modo que ninguna organización puede hacer por sí sola. Esta es como la base de pensamiento de nuestro trabajo y por eso tanto foco en el trabajo con redes. De nuevo, el foco en los vínculos, de nuevo esta cuestión de que vincularse y conectarse generando malla, generando tejido, es la forma más sostenible de apoyar y sostener estrategias a largo plazo. Y en ese sentido, no pensar la fraternidad o la solidaridad o el tejido de redes, etcétera, en una cuestión de ser buenos o porque es lo que corresponde solamente, sino también porque es lo más estratégico y porque es lo que tiene más sentido y da más continuidad y más impacto a nuestro trabajo. Entonces, dicho todo esto, volvemos, a lo que nos decía Nieves al principio, esta definición de aprendizaje-servicio. Nieves decía, si hay protagonismo de los jóvenes en el proceso, si hay vinculación con la comunidad de manera horizontal y hay inserción curricular, ella decía, si tiene 4 patas y ladra es un perro. Si tiene estas 3 características, es aprendizaje y servicio solidario. Entonces, ya para entrar a la tercera y última parte de la presentación, porque también el tiempo nos apremia, vamos a los resultados. Es decir, toda esta gestión, todo este hacer, pero toda esta construcción de conocimiento que la organización viene realizando, ¿qué es lo que está dando por resultado en términos conceptuales? ¿Sí? Estamos en ese eje, en este panel, en las jornadas de investigadores. Al término aprendizaje-servicio se añade la solidaridad entendida como horizontal, la fraternidad entendida desde lo vincular y experiencial, la espiritualidad concebida como parte del desarrollo integral de la persona y las redes como tejido de sostén y expansión para hacer un mundo mejor. ¿Sí? No nos olvidemos nunca este propósito y esta misión y esta visión que compartimos desde la organización y con muchos. Al analizar las áreas de trabajo, que son las que presentaba Luz hace un rato, se evidencia que la investigación contribuye a constituir, sistematizar y transferir conocimiento, la capacitación y el asesoramiento de las publicaciones a difundir, transferir y actualizar esos conocimientos, y el apoyo y las redes y su vivencia a capilarizar, dar sostén y continuidad. En ese sentido, y repito, fruto de la investigación, que es distinto de decir es un manifiesto institucional. Nosotros estamos tratando de presentar los resultados de una investigación que surgen de un hacer y de un accionar, y que tiene también preguntas que van a quedar abiertas para el final. Decimos que sobre la base del marco teórico que presentamos, lo que una institución hace, dice acerca de lo que es y de lo que sabe. Vemos en esa gestión la interconexión, de términos y conceptos que se resignifican, el aprendizaje y servicio solidario, estos conceptos que adquieren particularmente una definición,
traccionados o coordinados con el hacer, con las áreas programáticas, ¿no? Digamos, y toda esa gestión hace o conforma una identidad que tiene un mensaje para dar y que tiene que seguir aprendiendo, por supuesto, de otros y con otros. Entonces, yendo ya a la última diapositiva, que es la de las preguntas, bueno, retomar los hallazgos de esta investigación y continuar transitando hacia la construcción de conocimientos del saber, de experiencia y del diálogo entre ambos campos del saber. Cuando hablamos de los campos del saber, estamos hablando, como decía Dani hace un ratito, ¿no? A veces de las variaciones que van entre la producción de conocimiento más pura y dura y la implicación, ¿no? Y la construcción de ese saber en el hacer, que tiene que tener necesariamente puntos de conexión, pero que también tiene algo para crear, algo diferente, algo novedoso. Continuar explorando la teoría del cambio que sustenta la gestión y su hacer como expresión de la identidad, y describir las tensiones y dilemas que experimenta el campo de la gestión, en la sociedad civil en general y en el aprendizaje y servicio en particular. Y este es un aporte que Ángeles Soletic nos hizo muy generosamente, así que le agradecemos en particular que nos haya mencionado esta cuestión, que también dice, de nuevo, de cómo el saber se construye y se comparte y se retroalimenta en la medida que se da a conocer con otros que son internos a la organización, pero también que pueden ser no tan cercanos o no tan allegados. Bueno, hasta aquí nosotros. Muchas gracias a todos y que tengamos una buena jornada de investigación. Muchas gracias, Andrés y Luz. Y ahora le vamos a dar la palabra a Maristela Do Nascimento Rocha, que es investigadora y practicante educativa. Sus temas de investigación actuales son la decolonialidad, la justicia social y las pedagogías inclusivas y críticas. Y ella va a disertar sobre Service Learning for Critical Integral Education, a Framework. Good morning, everyone. Buenos días. Ustedes recibieron ese modelo, lo vamos a usar más adelante. No lo miren todavía porque va a ser la última parte. Soy Maristela, soy brasileña y trabajo en Bélgica, en la Universidad de Leuven. Y les voy a presentar un modelo de educación integral basada en aprendizaje y servicio. De hecho, recibí la pregunta de mi coordinador, leyó el texto de Claes y dijo, Claes todo el tiempo dice que el aprendizaje y servicio tiene que ver con educación integral. ¿Qué quiere decir con esto? No hay más explicación sobre esto. Entonces yo recibí la tarea de hacer esa investigación y terminé revelando la bibliografía sobre educación integral, la combiné, la de educación integral y la de aprendizaje y servicio, y así creé como un marco nuevo para esta investigación. Y eso es lo que les voy a presentar. Les mencioné que soy brasileña, que vivo en Bélgica, y esto es importante para esta investigación porque tiene que ver con la traducción. Cuando uno trabaja en América Latina o en África o donde sea, uno tiende a ser muy dogmático con respecto a nuestra cultura, ¿no? Todo se ve muy bien, pero cuando uno tiene que defenderla ante otras personas que piensan diferente, especialmente personas que tienen más poder que uno, que es el caso de los marcos europeos que dominan la bibliografía, uno tiene muchas dificultades para explicar qué es lo que uno quiere decir, ¿no? En la mayoría de investigación se basa en la práctica, no es teórica la mayor parte. Entonces, cuando vamos a un diálogo con ellos están más en el lado abstracto y nosotros tenemos problemas para traducir lo que queremos decir. Entonces, este es el inicio. Y también los invito a ustedes a que me acompañen si tienen alguna idea y podemos publicar algo juntos. Entonces, voy a empezar con, esta introducción ya la hice, así que cuando uno va a la bibliografía sobre educación integral únicamente, uno encuentra que hay una tendencia ahora, incluso con los marcos de India y de muchos lugares del mundo, tratan de traer la educación a un lugar más emocional, intelectual, físico, moral, o sea, estamos tratando de desarrollar seres humanos como un todo, ¿no? Un ser humano holístico, no solo aprendizaje y servicio, es una investigación separada. Entonces, cuando uno va después a la bibliografía sobre aprendizaje y servicio, hay muchos, dicen que también que desarrollan a las personas holísticamente, pero no hay más explicación sobre qué significa. Entonces fui a investigar estos dos marcos. En la educación integral viene más de la teoría integral. No sé si escucharon hablar de esta teoría. Es una teoría que se aplica en muchas áreas, no solamente en la educación. Se aplica en los negocios, en cualquier área que uno se pueda imaginar.
Y es una persona de Estados Unidos creó este marco integral y es útil en el sentido de que trae todas las dimensiones de la realidad. Entonces, la primera dimensión, el I, el yo, es la dimensión subjetiva, cuando uno mira las propias experiencias, los pensamientos, las emociones de uno, pero después está la dimensión objetiva, que es nuestra relación con el mundo. Los objetos con los que uno lidia, los comportamientos. Después la dimensión we, que es la de nosotros, intersubjetiva, cómo nos relacionamos unos con otros, los valores compartidos, los significados, las culturas. Y el its, que es el interobjetos, la relación entre diferentes sistemas, las redes que tenemos, la tecnología. O sea, tenemos estas cuatro dimensiones. Y cuando usamos esto para entender nuestra práctica, no vamos a tener la tendencia a ser tan dogmáticos y a pensar solamente en una perspectiva de la realidad. Podemos tener un marco más expansivo. Ahora, cuando se aplica este marco a la educación integral, al campo educativo, se ve así. Entonces, si uno va al yo, al I, esa dimensión, tenemos no solamente la parte intelectual de nuestro cuerpo, sino que también tenemos el cuerpo, también reflexiones, emociones, experiencias. Todo el ser de la persona está incluido en esta dimensión. Después, cuando vamos al it, la del objeto, tenemos habilidades, prácticas, actividades. Todo lo que hacemos en un aula o en un aula universitaria está incluido en esa dimensión. El conocimiento también. Después tenemos el we, el nosotros. A ver si alguien me controla el tiempo. La dimensión del nosotros, que es la interacción entre las personas, cómo nos conectamos, las perspectivas que compartimos, la ética. Y después el its, entre objetos, que es lo ecológico, social, cómo nos relacionamos globalmente. Entonces, así es como se aplica la educación integral, como es la última tendencia ahora. Y después fui a ver el aprendizaje-servicio. Pero antes de ir al aprendizaje-servicio, quiero decir que si ustedes miran las prácticas que ustedes hacen y tratan de ponerlas en este marco, van a poder. Solo dicen, bueno, puedo justificar ahora que el aprendizaje-servicio es educación integral. Bueno. O cuando van a la comunidad tienen esta dimensión más somática del aprendizaje, no están sentados todo el tiempo. Cuando van a la ecología, la dimensión ecológica, social, pueden ganar responsabilidad social. Bueno, esto está bien. Pero después, mi experiencia en Europa y también en otras partes del mundo me mostraron que hay aprendizaje-servicio y aprendizaje-servicios. Incluso aprendizaje-servicio que se aplica a empresas para crear productos, para mejorar los intereses de la empresa. Porque cuando uno va a otras culturas, no hay este concepto de la comunidad como ustedes tienen acá. La comunidad puede ser un grupo de emprendedores. O sea, hay que proteger la base del aprendizaje-servicio, especialmente en la forma de pensar latinoamericana, porque si no, va a ser cooptada y se la va a usar con otros fines. Por eso me parece que en realidad no deberíamos poner el aprendizaje-servicio en este marco, sino que tendríamos que crear otro marco basado en la forma de pensar del sur. Entonces, ¿por qué escribo acá aprendizaje solidario? Porque trato de traer los marcos del sur para meterlos en este marco de educación integral. Cuando leemos la bibliografía de aprendizaje-servicio en inglés, vamos en esa otra dirección. La justicia social, el aspecto transformacional del aprendizaje-servicio es más marginado. Y la tendencia es aumentar la otra parte. Entonces quiero proteger nuestro conocimiento, el que tal vez ustedes no saben, pero la solidaridad, el aprendizaje solidario, este término no existía antes, o aprendizaje-servicio no existía antes. Es un término inventado por los países dominantes, pero nosotros tenemos esto en el sur, África, todos los países dominados ya tenemos estas prácticas sin tener el término. Entonces, cuando vemos las prácticas que ya existen, podemos ver conocimiento. Y lo principal a lo que les quiero llamar la atención es los conceptos que tenemos en nuestras prácticas, que ya son integrales. Por eso no tenemos la necesidad de definir educación integral, porque tenemos solidaridad, dignidad, humanización, concientización.
todos estos conceptos no encajan en una sola de las dimensiones del marco. Y cuando vamos a este marco, sigue siendo muy individualista en el sentido de que tenemos el yo, el I, cómo eso se relaciona con el otro y cómo nos relacionamos unos con otros y después con el sistema, pero sigue siendo un grupo de individuos. Entonces traté de basarme en este marco. Mori es de Brasil, inspirada por Paulo Freire, y creó el marco crítico de la educación integral. Es una exploración, todavía tenemos que seguir desarrollándolo, y es el marco que ustedes tienen en sus manos. Y yo traté de realmente traer los conceptos a esta dimensión. Entonces, mantuve la dimensión yo, it, I, it, nosotros, pero en conciencia crítica, por ejemplo, no la tenemos solo en el yo. Está en la persona, pero también está en relación a toda la sociedad y todo el pensamiento crítico que necesitamos. No podemos estar solos sin tener la experiencia que va a la dimensión del it, del objeto. Entonces, en la dimensión yo tengo reflexión sobre posibilidades, sanar heridas personales y colectivas, humanidad compartida, pertenencia. En la dimensión IT tenemos compromiso incorporado con desigualdad, epistemologías del sur y del norte. Esto es algo que tenemos que meter en las conversaciones, porque cuando aplicamos aprendizaje-servicio usamos planes de estudio que no están descolonizados. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Tenemos la participación comunitaria, la autoconciencia incorporada, praxis, todos estos conceptos que no encajan solamente en una de las dimensiones y necesariamente tienen que estar conectados. En la dimensión we, nosotros tenemos diálogo, dignidad humana mutua, humildad cultural. Y en sistemas educativos tenemos justicia de datos globales. Esto también son cosas que ustedes tal vez no conocen todas, pero las podemos hablar después. Pero tratan de traer el pensamiento del sur, que no tiene que ver solo con el aquí y el ahora, sino con el pasado, lo que sucedió en el pasado y cuáles fueron los efectos y cómo todavía siguen funcionando ahora. O sea, el colonialismo que sucedió, la mentalidad de las personas y todo lo que sigue acá en base a todas estas relaciones de poder entre los países. Entonces, esto lo podemos hablar más. Y si tienen alguna idea, por supuesto, tomen nota y compártanla. Pero vamos a aplicamos el marco a un caso de estudio en Bélgica, un pueblo que se llama Dol. Es un pueblo que estaba sufriendo, de hecho, la expansión del puerto. Había que expandir el puerto por razones económicas y la gente de este pueblo tenía que irse para que pudieran construir el puerto. Entonces, esto es de los años 70 y las personas lucharon para seguir viviendo en ese pueblo. Entonces, se creó un proyecto de aprendizaje-servicio en 2015 en la Universidad de Lovaina para ayudar a estos pobladores. Muchos ya se habían ido, el pueblo, de hecho, era un pueblo fantasma, y estos estudiantes trataron de hacer algo al respecto. Son estudiantes de arquitectura y querían rediseñar los lugares, hacerlo más habitable y también tratar de tener un diálogo con el gobierno, con los formuladores de políticas para reunir a todos para hablar sobre el futuro de este pueblo. Este proyecto contribuyó, de hecho, al final el gobierno decidió no destruir más el pueblo y la gente pudo regresar a vivir allí. Fueron 30 años en total. El proyecto de aprendizaje-servicio apareció en los últimos 10 años y realmente contribuyó trayendo artistas, así que este es en resumen el caso. Cuando se aplica el marco a este caso, se ve que los estudiantes eran muy auténticos, desarrollaron la humildad, tenían conciencia crítica. Fíjense en lo blanco por ahora, no en lo amarillo. Pudieron interactuar con la comunidad de una forma horizontal, desarrollar empatía, desarrollar responsabilidad social. Se apropiaron de ese problema de la comunidad, pudieron ver que la economía estaba influyendo en todo lo que sucedía allí, pero después cuando se usa el mar con todas estas dimensiones, van a ver que hay una parte de este problema que no se estaba considerando, porque la visión estaba muy concentrada todavía en la comunidad y en los estudiantes de la universidad. Y si prestan atención a la realidad, hay muchos inmigrantes que viven en los alrededores del puerto.
cuarto. Entonces lo que pasaba era que cuando estas casas se vaciaban, algunos de esos inmigrantes podían entonces comprar esas casas porque eran mucho más baratas y podían vivir ahí. Entonces lo que pasaba era que en realidad, sí, algunos incluso vivían en las calles y los miembros de la comunidad, incluso los estudiantes, decían, hay mucho vandalismo en este pueblo, tenemos que protegernos. Entonces no pudieron ver en la dimensión más intergeneracional del problema, que es, bueno, tenemos estos inmigrantes que están viniendo, pero en realidad crearon una educación, una experiencia de educación integral que era integral en esa comunidad, pero seguía habiendo gente excluida y que no se las consideraba como que contribuían a la economía local e informal de la región. Entonces, mi punto con este marco es que quiero llamarles la atención a que donde sea que estén haciendo su proyecto, no se concentren solo en el bienestar y el crecimiento de los estudiantes que participan en el proyecto, sino de verlo en forma sistémica. Por eso las 4 dimensiones ayudan. Y también en forma intergeneracional, considerando género, raza, todos los mecanismos excluyentes que se crearon durante el colonialismo. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Las jerarquías dentro de las ciudades. Y en este caso fue un proyecto muy hermoso, pero mi opinión desde el sur no me permitió señalar eso. En este caso, los estudiantes estaban involucrados emocional, intelectualmente, todo muy bien, pero al final ellos van a ser los que van a tener mejores trabajos porque tuvieron esta experiencia. Y las personas de ese pueblo o que viven alrededor de ese lugar van a seguir en la misma situación. Y yo supongo que esto acá también puede suceder, así que me gustaría crear un marco que realmente proteja a todas las dimensiones y que no siga excluyendo a otras culturas o otras religiones. Así que bueno, muchas gracias. Eso es todo. And I really mean if there is anyone... Y si hay alguien que quiera contribuir para seguir trabajando en este marco, me pueden enviar un email y trabajamos juntos. Gracias. Y en este momento le vamos a dar la palabra a Daniela Gargantini, que es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Doctora en Arquitectura, docente e investigadora de la universidad. Te estaba dando títulos, Daniela. Dejaste pasar una oportunidad. De la Universidad Católica de Argentina y coordinadora regional de la Red de Responsabilidad Social Universitaria en este trabajo conjunto con Arantzazu Martínez Odría y Miguel Martínez. La ponencia se llama Aproximaciones a la noción de espiritualidad para su cultivo en los proyectos de aprendizaje y servicio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y también la oportunidad de poder compartir algunos avances de nuestra investigación. Vino bien el gap del currículum, porque en realidad lo que me toca compartir hoy es una producción, un avance de producción colectiva. No es a título personal, sino de un equipo que integramos con Arantzazu Martínez Odría de la Universidad de San Jorge, junto con Miquel Martínez de la Universidad de Barcelona y un equipo de teólogos, Cristian Núñez Durán y Mario Insulza de la Universidad Católica de Chile, ¿no? En mi caso, yo soy más local, provengo de la Universidad Católica de Córdoba, de aquí de Argentina. Así que, como les decía a mis compañeros que están acá en primera fila, preguntas y quejas después de la exposición a ellos, ¿sí? Mi responsabilidad solamente es poder compartir con ustedes los avances. Comentarles de dónde nace o cuál es el marco de inserción de esta investigación. Lo que hoy traemos para compartir como equipo es un primer avance de producción derivado de un proyecto que pudimos empezar a desarrollar gracias al apoyo del programa de investigación, del programa global Unicervitate, que apoya proyectos de investigación en distintos nodos regionales del mundo. En nuestro caso, el proyecto hace referencia a un mapeo y también una propuesta metodológica para
el seguimiento del desarrollo de la dimensión espiritual en la implementación de proyectos universitarios de aprendizaje y servicio solidario. ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Sí? ¿O cuáles son los objetivos que sostienen nuestra investigación? En primer lugar, llevar a cabo una aproximación de las diferentes conceptualizaciones que están implícitas en la comprensión de la dimensión espiritual. Nos encontramos, y es parte de los hallazgos después que voy a detallar, que no hay una definición, una noción consensuada de lo que entendemos por espiritualidad. También identificar las dimensiones constitutivas que configuran esta dimensión, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos que definen a esta dimensión espiritual? Partiendo, ¿no?, de esta, como decía, noción compartida de espiritualidad, para que luego de estas dos aproximaciones, uno podría decir más teóricas, podamos desarrollar y probar preliminarmente en instituciones iberoamericanas, tanto en instituciones latinoamericanas como europeas, particularmente españolas, una metodología que permita dar cuenta de cuál es el nivel de promoción de la espiritualidad en el desarrollo de proyectos de aprendizaje y servicio solidario, como les decía, en instituciones de educación superior iberoamericana, ¿no? Partimos obviamente de considerar de que la misión de nuestras instituciones no es solo proveer una formación técnica, sino aportar, y en eso viene muy bien el aporte y los avances de Maristela a la formación integral, ¿no? Y desde esa noción consideramos que junto con la promoción de dimensiones biológicas y sociales, la dimensión espiritual es una dimensión antropológica propia del ser humano, ¿no? Muy o estrechamente vinculada a la búsqueda del sentido y el propósito de vida, ¿no? De ahí la importancia también de profundizar en estas búsquedas. ¿Cuál es la metodología que hemos estado siguiendo en estos meses de trabajo? Hicimos un registro bibliográfico bastante exhaustivo de fuentes indexadas, no indexadas, y también de repositorios internacionales y globales que trabajaban o que abordaban la dimensión espiritual en distintos campos, ¿sí? Tratando de buscar también su conexión con proyectos de aprendizaje-servicio o no. Hicimos dos búsquedas bibliográficas complementarias que fueron de bastante utilidad, todavía en análisis, donde exploramos la noción de espiritualidad desde la perspectiva de la psicología. La psicología ha provisto algunos insumos interesantes sobre qué entendemos por espiritualidad, y también desde una perspectiva teológica latinoamericana. Entendíamos que la promoción del aprendizaje y servicio solidario, particularmente desde los marcos impulsados desde el programa Uniservitate con el apoyo de CLAIS, tenía todo un acervo latinoamericano, ¿no?, que merecía hacer un rastreo bibliográfico de cómo la teología latinoamericana había contribuido a esta noción de solidaridad, de servicio y demás, que lo damos como por supuesto, ¿no?, pero que es necesario profundizar. También hicimos pie en trabajos previos de investigación producidos, ¿no?, en instancias anteriores. De hecho, el programa Uniservitate financió pequeños grants a equipos. Fue así como conocimos a nuestros compañeros teólogos de la Universidad de Chile, ¿no?, junto con otros proyectos que nos permitieron, bueno, sentar base desde esos avances, y nutrimos todo este rastreo con aportes más cualitativos realizados a través de entrevistas por saturación a expertos, asesores externos en el contexto internacional, tanto europeo como latinoamericano, vinculados a la dimensión espiritual en la educación superior, ¿no?, los conocidos, ¿no?, como, o lo que uno conoce en investigación como informantes claves, que nos permitieron ir identificando, ir arrimándonos a una construcción medianamente acabada, aunque obviamente siempre perfectible y siempre superadora de la noción de espiritualidad. ¿Cuáles son los resultados y la discusión que tenemos hasta el momento? En realidad los hemos agrupado como en tres ejes. El primero tiene que ver con
la concepción de la espiritualidad como componente esencial del ser humano, algo se lo mencionaba anteriormente, desde dos aportaciones, ¿no? Desde una aportación desde la fenomenología, pero también desde una perspectiva antropológica. Desde los aportes de la fenomenología entendemos, ¿no? o hemos encontrado, ¿no? afirmaciones suficientes como para considerar que o reafirmar que el ser humano es un ser abierto, receptivo y con capacidad de trascenderse, de trascender a sí mismo, por lo cual la espiritualidad, esta dimensión que estamos tratando de definir para después operacionalizar en nuestros proyectos o evaluar su operacionalización, su cultivo en los proyectos de aprendizaje-servicio, es esencial a la persona. No es algo anexo, sino totalmente constitutivo, que se diferencia de su dimensión material y que se encuentra vinculado al desarrollo de capacidades intelectivas, ¿sí? También vinculadas a su voluntad, volitivas y sensitivas del ser humano, ¿no? Entonces, concebimos o partimos de concebir a la persona con capacidad espiritual, ¿no? Desde esta capacidad intrínseca del ser humano, o esta capacidad intrínseca del ser humano está interrelacionada o está asociada a sus capacidades de relación y de apertura, ¿no? Relación y apertura, en primer lugar, consigo mismo, la capacidad que tenemos de relacionarnos y de abrirnos a nosotros mismos, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? La capacidad de reflexión, de introspección, la capacidad de relación y de apertura hacia los demás, la capacidad de relación y de apertura con el entorno que nos rodea, con el contexto, y también con la trascendencia, ¿no? La trascendencia entendida o no necesariamente vinculada a la religiosidad o a la confesionalidad, sino a esta apertura a la trascendencia como condición primera, ¿no? De apertura tal vez o de posibilidad de una conciencia religiosa. Estas capacidades interrelacionadas, ¿no? La de la relación y apertura con uno mismo, con los demás, con el entorno y con la trascendencia, ¿no? Son las que otorgan de alguna manera sentido o propósito de vida a una persona. Por ende, el cultivo de la espiritualidad tiene que ver con, o pareciera estar relacionada, de acuerdo a nuestros avances, con el cultivo interrelacionado de estas capacidades de relación y apertura en estos niveles. El segundo eje, ¿no? Desde el cual agrupamos los resultados, tiene que ver con esto, ¿no? La espiritualidad, al ser una capacidad, ¿no? Es una capacidad educable en el ser humano, ¿no? Al reconocerla como capacidad, también se configura esta dimensión como cultivable, como con posibilidad de ser educada. Entonces, el cultivo de la espiritualidad es una necesidad y también una urgencia desde las exigencias y los desafíos que nos plantea la educación integral. El tercer y último eje que hemos podido compendiar tiene que ver con las relaciones, pero también las diferenciaciones que existen entre nociones como espiritualidad, religiosidad y confesionalidad. Son nociones interrelacionadas, pero no equivalentes, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con trascender los límites de la práctica religiosa formal, abarcando esta búsqueda de sentido, ¿no? Y no solamente una búsqueda de sentido, sino también de conexión, ¿no? Que con uno mismo, con los demás, con el entorno, con la trascendencia, pero no necesariamente depende de la adhesión a un dogma o a una institución religiosa. Una persona puede ser profundamente espiritual sin llegar, ¿no? a vivir una religiosidad o incluso adherir a una confesionalidad. Pero el cultivo de su dimensión espiritual es condición necesaria, ¿no? para una vivencia luego de una religiosidad e incluso la adhesión a una confesionalidad, ¿no? en sentido maduro. Entonces, consideramos a la espiritualidad como una capacidad educable, a la religiosidad como esta relación entre un yo y un fundamento trascendente. Para los que tenemos fe, la concebimos como don, ¿no? Que puede llevarnos a vivir una confesionalidad particular, que es la adhesión a una confesión religiosa específica. Estas distinciones para nosotros han sido bien interesantes, ¿no? porque a la hora de pensar
que es la etapa que nos queda, ¿no? Una posible metodología para dar cuenta de cómo promovemos o cultivamos la dimensión espiritual en nuestros alumnos. Bueno, necesitamos tener bien claro qué queremos mirar y qué queremos observar y cuáles son los aspectos a cultivar desde esta noción de espiritualidad. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones a las cuales hemos arribado hasta el momento? En primer lugar, no hemos identificado en la literatura científica una línea de investigación todavía consolidada en el campo de la espiritualidad y de su contribución a la formación integral, por lo cual es un campo vacante, un ámbito de desarrollo al cual ojalá invitamos a sumarse a otros colegas a nutrir estos estudios. Falta un acuerdo en torno a la comprensión de la misma, incluso hay confusiones importantes entre estos conceptos de espiritualidad, confesionalidad, religiosidad. Y entendemos que sin esta definición o esta conceptualización profunda, acabada, fundada, es difícil la determinación de indicadores y condiciones para la promoción, ¿no? Todos los trabajos que hemos encontrado en torno a la definición de indicadores o medición de condiciones de la promoción de esta dimensión resultan vagos y de alguna manera difusos, ¿no? Porque carecen de una definición fundada y sólida. Entonces, creemos que los hallazgos de la investigación van permitiendo avanzar en el aporte de una noción amplia de espiritualidad y ese avance resulta hoy insumos útiles para avanzar en la determinación de condiciones y de indicadores, ¿no? Pensados en términos de medios, espacios, tiempos, ¿no? Que nos permitan orientar la realización y el cultivo de la dimensión espiritual, que la entendemos como en espiral y en profundidad, ¿no? Bueno, nos queda pendiente en el año que nos queda avanzar en el diseño y la prueba piloto de esta herramienta de medición aplicable a nivel institucional, tanto a alumnos, a docentes, como también a egresados y a la propia institución educativa que promueve experiencias de aprendizaje-servicio. Y estamos en una instancia que es, ahí hago la invitación para la exposición de los e-póster. Este trabajo se complementa con un avance que hemos hecho sobre la exploración de las condiciones necesarias, ¿no? Que tendríamos que propiciar en el marco de proyectos de aprendizaje-servicio para cultivar estos ejes propios de la dimensión espiritual así concebida. Esos avances, si quieren compartirlos o quieren incluso nutrirlos, que sería buenísimo, los vamos a exponer esta tarde en los e-pósters como modo de avance de la investigación. Esperamos que ya para las próximas jornadas de investigación poder tener el instrumento y la metodología no solamente construida, sino también probada, ¿no? Inicialmente en instituciones iberoamericanas. No nos animamos todavía a trasladarla a otros contextos, pero seguramente podrá ser una metodología que pueda ser probada, testeada, incluso confrontada, ¿no? En otras latitudes, enriqueciendo no solamente las herramientas, sino también los marcos conceptuales. Así que, bueno, muchísimas gracias e invitados a aportar y a sumar en esta línea. Bueno, muchas gracias a todos. Como ustedes escucharon, una densidad conceptual y teórica muy interesante.